Yo estaba leyendo un libro que es un poquito científico, pero me interesó mucho lo que estaba diciendo sobre la música. Y eso que no está hablando solamente de la música, sino está hablando de un tipo de música clásica, una música exquisita, vaya, no música, esa cosa rara que a veces oímos por ahí. Y la ciencia está muy optimista con todos los resultados que han tenido, porque dice que verdaderamente el hombre nació con la música dentro, así como nació con corazón, riñones, pulmones, hígado, y con un alma, con sentimientos y emociones, que también el hombre nació con esa música dentro, que todo ser humano es parte vital de la persona. Y que si desarrollamos esa música, si nosotros entendemos esto que es la música de Dios, cuando le adoramos a Dios, como que nos encontramos con el autor de esa música en nosotros. Y se forma algo ahí. Estaba yo leyendo que dice que activa los más profundos mecanismos neuronales de las neuronas. Fíjense, que ayuda a todo lo que es las neuronas, la música, porque es parte vital del ser humano y debe desarrollarse. Claro, lo están mirando ellos desde un punto de vista más científico, pero yo lo estoy impulsándolo realmente lo que es el cántico de Dios y ya me di cuenta porque casi toda la Biblia te habla de una exhortación a que le alabe, a que cantes, a que te exprese, a que le des a Dios un canto de alabanza, de expresión, porque no hay un libro en la Biblia que no te exprese el deseo de Dios. Hay algunos como los Salmos, que es una expresión constante de que tenemos que expresarnos espiritualmente en un canto al Creador. Y claro, quizás ellos no tocan, pero dice que aquí también ellos han descubierto que modifica el estado de ánimo de la persona. Por eso están poniendo, ustedes ven en los groceries, en las tiendas, en todas partes ponen música, porque ellos saben que eso ayuda en el estado del ánimo, ¿sí? Pero bueno, yo sigo enfocada en la música de Dios. Música es música, ¿verdad? Porque son 7 notas musicales que se pueden hacer cuántas canciones, cuántas millones de canciones, pero cuando este canto se enfoca en aquel que nos ha creado, que puso esas notas musicales en nosotros, que se conecta algo glorioso. Por esa razón vemos cómo ellos ganaban guerras a través de la alabanza, cómo ellos prisiones se abrían a través de la alabanza, cómo tantas cosas ocurrían a través de la alabanza. Y ellos lo hacían como un mandamiento, o sea que ellos cantaban a Dios para que hubiera una expresión, para agradar a ese Dios que por esa razón ellos estaban siendo perseguidos. Pero hay otra cosa, dice, estimula nuestra inteligencia. Y por eso es que, ¿recuerdan ustedes que antes las caricaturas por televisión ponían pura música clásica? ¿No se acuerdan los de antes? Nosotros los de antes. Que cuando oíamos nosotros, ¿verdad?, a las caricaturas tenían música de Tchaikovsky, de Brahms, de Chopin, y después entonces cuando crecíamos, ya oíamos esa música, era familiar, y era música muy espiritual, porque es una música preciosa. Y era más bien para educar la mente del niño en una música exquisita para que el niño desarrollara cierta inteligencia. Bueno, ellos no sabían eso, pero lo estaban haciendo. Pero han descubierto esto también. Y otra cosa, dice que también repercute en nuestra salud. Y yo me acuerdo cuando una vez estuvimos en un hospital que fuimos a ver cuando operaron al niñito de Soledad. Algunos se pueden acordar de ese caso. Y ese era el hospital militar, ese que estaba aquí, el Wilford Hall, era allí, porque era hijo de militar, el niño. Y allí yo vi que las enfermeras le ponían un radiecito a los niños con música. Había una niñita grave, otra niñita, y le ponían música. Claro, ellos ponían música suave y le ponían música. Y yo me sorprendí y digo, caramba, esta gente quizás no conoce mucho del Señor, pero están por ahí dando pasos, ¿no? Y entonces le dijeron a ella, ponle música, porque hemos dado cuenta que cuando al niño se le pone, o a tan grave, se le pone música, como que entra en un estado de paz,
O sea que ese estrés se le va. Y entonces ellos estaban haciendo eso en donde estaban los enfermos graves, los niños, eran en donde estaban los niños graves. Este niño fue operado un tumor en la lengua y estaba allí siendo tratado. Entonces yo le di a ella unos cassettes, digo, ponle música, pero del Señor. Instrumental le di. Y entonces ella le ponía esa música al niño. Bueno, además está decir que ese fue uno de los únicos casos que se sanó fue de este niño, que tenía un tumor en toda la lengua, que muchos niños que nacieron en Alemania por esos tiempos, era como 18, 19, 20 años atrás, no se sabe si fue por alguna radioactividad, no saben qué, pero muchos soldados que tuvieron niños en Alemania tuvieron ese problema. Y era una cosa rarísima, era como un tumor alrededor de la lengua que le iba cogiendo hasta que le agarraba las cuerdas vocales y todo, y el niño se quedaba mudo. Y este niño nació así. Y entonces, como nosotros somos muy amigos de mucho tiempo de ellos, y ellos vinieron para acá. Y entonces aquí fue donde descubrimos eso, cuando operaron a ese bebé a los 3 meses y le quitaron todo ese tumor, le tuvieron que quitar la mitad de la lengua. Perdió la mitad de su lengua el niño. Y el médico dijo, va a tener que necesitar terapia para hablar. Pero nosotros aquí dando una palabra de fe y ella asustada porque el médico le dijo, puede ser que vuelva el tumor a salir porque ha pasado, con todos los niños ha pasado eso. Y nosotros nos plantamos aquí de que no iba a ser y no iba a salir el tumor, y el tumor ahí mismo ya se paró ahí, ya no iba a seguir. Y el niño a los 6 meses le volvió a salir el tumor. Y fue cuando yo estuve en el hospital. Le estoy dando este testimonio porque eso fue hace ya bastantes años. Y estuvimos allá en el día que lo operaron. Y entonces ahí fue donde conocí una muchacha china que tenía a su niñito en ese mismo estado, esa situación. Y había muchos niños con ese problema. Y entonces solamente había un médico aquí en San Antonio que hacía esa operación. En más ningún lugar. Ellos vivían en Miami y tuvieron que mudarse para acá. Por eso mismo. Y finalmente, el día que lo fueron a operar, que estábamos todos ahí en la capilla, orando con ellos, el niño lo llevaron a la sala de operaciones. Y nunca se me olvida que estando orando, la abuela, Mercedes, dijo, ya está sano, ya no hay que orar más, ya está sano. Y entonces la mamá dijo, pero si ya está en el quirófano, no importa, pero ya está sano. Bueno, nosotros pues terminamos allí y en esa fe vinimos. Y ellos dijeron, 7 horas va a durar la operación, 7 horas, porque es una operación muy delicada, no queremos cogerle mucho de la lengua, porque ya le falta la mitad. Y parte de la campanilla le habían quitado también. Pues como a las 2 horas me llaman ellos, me dicen, nos llamaron del hospital, que cuando fueron a operar, el tumor ya no estaba. Y no sabemos qué pasó. No sabemos qué pasó. Y entonces el niño tenía una traqueotomía aquí, y porque no podía, por todo eso tuvieron que, con 6 meses ya tenía una traqueotomía y tenía que tomar todo por el estómago, por un tubo. Y bueno, aquí empezamos a orar, y entonces fue en el tiempo que ese niño se estaba allí en la parte de cuidado intensivo, fue que vimos que las enfermeras le ponían radiecito a los niños. Y yo dije, ¿qué es la alabanza a Dios? Ponle alabanza al niño, ponle música. Entonces ella le ponía música todo el tiempo al niño. Todo el tiempo al niño. Bueno, pues para no hacerle la cosa tan larga, ella pasó 1 año, el niño no se le reprodujo el tumor, se volvió a ir a Miami. Ella dijo, yo no quiero tenerlo con traqueotomía toda mi vida, yo quiero que este niño coma. Y empezó a probar a ver si tapándole aquí, el niño tragaba. Y si tragaba, como ella era enfermera, porque era enfermera, ella le dijo al doctor, doctor, cierre la tráquea. Ella vino aquí y dijo, doctor, cierre la tráquea, el niño ya está bien. Le dijo, a tu riesgo, si ese niño se muere, tu problema es tuyo, porque era hospital militar. Ella dijo, el niño puede tragar. Ya yo probé y el niño puede tragar. Y lo mandamos a un médico también en Miami, que era un otorrinolaringólogo muy bueno, uno de los mejores que había en Cuba, y le dijimos, ve a él y dile que te lo examine. Y él le dijo, el niño no tiene problema, le puede cerrar la tráquea. Le cerraron la tráquea. ¿Y sabes qué? Hoy el niño es radiólogo. Tiene 21 años, es radiólogo. Le dieron, hablaba un poco enredado porque le faltaba parte de la lengua, pero el niño, le dieron terapia para hablar. Estuvieron dándole terapia al niño, una eminencia. Ahora supe que es un radiólogo. Está trabajando en un hospital, no sé qué. Bueno, el Señor hizo una obra tremenda
en ese niño. Ahora que estuve allá en Miami, cuando murió mi cuñado, me encontré con el abuelo del niño, que estaba en el velorio. Entonces me contó que el niño, ¿no?, ya se graduó de radiólogo y que estaba lo más bien, que nadie diría que ese niño pasó por una clase de operación tan grande, que la operación fue una cortada de aquí hasta aquí. Lo abrieron en dos así. Completamente, ni se nota que tuvo nada. Pero bueno, esta experiencia la tuve allí en el Wilford Hall, cuando yo vi que ellos le ponían música, y yo dije, caramba, hay un potencial muy grande en esto. Pero ahora leyendo esa revista, fue cuando estuve en Dallas, ahí Jorge Barceló tenía muchas revistas y científicas y todo, y hablaba uno de la música, digo, déjame ver. Y entonces ahí, pues le digo, no, yo necesito estas copias, y me sacó copia de esos papeles, y vi que verdaderamente fue ¿cómo puedo decir? Una confirmación de todo lo que encontramos aquí en las Escrituras, de qué forma estos grandes hombres de Dios salían de los tremendos aprietos, cuando Dios les decía, alábenme, solamente alábenme. Y parecía una cosa que no tenía ni pies ni cabeza, entonces ellos obedecían y alababan al Señor, y ¡prum!, y se abría todo. Como le pasó a Pablo y Silas en la cárcel, que empezaron a alabar al Señor en medio de la cárcel, y amarrados, atados, golpeados, y bien encarcelados, y hubo un terremoto y salieron todos. Y no solamente hubo salvación, aquel carcelero fue salvo, y todos aquellos que verdaderamente estaban aprisionados allí, pudieron salir. O sea que en medio de todo lo que ellos estaban viviendo, se descubrió algo tremendo, un potencial muy grande en la alabanza. Y yo quería leer este Salmo 149. Este Salmo 149. En el verso, comenzando en el verso, vamos a ver en los últimos salmos, que está el 148, 150, 146, todo eso es una expresión de que alaben, como queriendo decir el Señor, hay un secreto, un misterio en esto. Háganlo, pero el Señor no puede descubrirlo completamente así, porque Dios no es un Dios que muestra todos sus misterios así en periódico ni nada de eso. Tú tienes que buscarlo. Como dice el canto, verá, yo te busco. Cuando tú empiezas a buscarlo, entonces Él empieza a abrir esos sellos y empieza a descubrir, a enseñarte esas cosas. Por eso nuestros abuelos, nuestros antepasados siempre decían, el que canta sus males espanta. Tenía ciertas cosas de verdad, porque verdaderamente cuando cantamos, hasta nuestra forma de cómo nos sentimos cambia. Como que nos animamos, como que no sé, pero sé que algo ocurre dentro de nosotros. Cuando en vez de impulsarnos a hacer otra cosa, cantar. Dice, cantad a Jehová un cántico nuevo, un cántico que realmente salga del corazón, una expresión nueva de ti, un fruto nuevo de ti, una expresión. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero, con arpa. Él canten, una expresión en la cual todo instrumento de música, como vemos en el Salmo 150, alaba a Dios. Todo instrumento. A nosotros antes nos enseñaban que solamente el piano era el único convertido, ¿verdad?, en la iglesia. No te permitían nada. Y el órgano. El piano y el órgano. Y quizás, a lo mejor, maybe, el violín. Pero ni eso tampoco, ¿verdad? Yo siempre les contaba que un día llegó una hermana con la guitarra para cantar y el pastor la botó de la iglesia. Eso es un instrumento del mundo. ¿Cómo tú vas a traer la guitarra a la iglesia? Es un instrumento del mundo. Un instrumento de cuerda, de los que David tocaba. Qué ignorancia, ¿verdad? En el pueblo de Dios, como que le había robado completamente lo que es el misterio y el secreto de la música. Fue robado. Y fue, desgraciadamente, en la iglesia, en medio del pueblo de Dios. Porque el mundo no, el mundo se derrochó con toda la música. Se gozó. Un día yo le preguntaba a Marcos Witt, óyeme, ¿por qué la música clásica? A mí me encanta. Yo tengo todos los discos de música clásica que puede existir. Y me meto en la segunda y consigo más. Me gusta preparar las clases viendo música instrumental. Dijo, ¿por qué? A mí me toca mucho esa música, me gusta. Dice, es que en ese tiempo había mucha gente inspirada por Dios. Y fue un tiempo que hubo un despertamiento, tiempo de
Chopin, de Mozart, Brahms, Tchaikovsky. Fue un tiempo que la música estaba por el suelo. En la iglesia católica cantaban la pura música gregoriana, que era una música horrible. No usaban todas las notas musicales, o sea, era una música muy tétrica. Pero cuando ya entró Mozart o entró Handel, que empezó con una música que era un fondo, pues eran cristianos ellos, era un fondo, y Dios empezó a darle inspiración. ¿Por qué? Para que la música entrara de nuevo en el mundo, en la gente, en todos los seres humanos. Y comenzó de muchas formas. Y él me estaba explicando todo. Ustedes saben que él pues toca piano, él sabe la música, ¿cómo es? Digo, porque para mí es una música bien espiritual, bien linda. Y dice, efectivamente, dice, después se fue degradando, pero hubo un tiempo que comenzó ese mover del Espíritu de Dios y comenzó en esa música. Porque toda la música que nosotros teníamos como pueblo de Dios, pues bueno, venía de los judíos, ¿no? La música en tonos menores, que es un poquito triste, son un poco tristes, como decía Marcos Witt. Yo no sé cómo ustedes pueden adorar con tonos menores. Digo, pues aquí adoramos con tonos menores y mayores, con todos los tonos habidos por haber. Cuando nos decían, porque nos acostumbramos de cantar y adorar al Señor, no importa qué nota fuera, ¿verdad? Pero fue un tiempo que comenzó esto, pero esto ha tomado un movimiento últimamente en las iglesias, de tal forma que ahora todas las iglesias, siendo católicas, siendo cualquier tipo de iglesia, está entrando una alabanza. Y estamos viendo por qué estamos viviendo este último tiempo. Dice que el Señor levantaría en los últimos tiempos, como leemos nosotros aquí, en Isaías 61:11. Dice, así como el suelo produce sus brotes, y como un huerto hace germinar la semilla, así Jehová Dios hará germinar la justicia y la alabanza ante todas las naciones. De esa forma que tú siembras una matica y sale, así mismo el Señor va a hacer surgir de nuevo esa alabanza. Es una palabra dada muchos años antes que Jesús viniera, dada por Isaías 61:11. Y hoy estamos mirando ese brote de justicia y de alabanza. Y somos nosotros hoy en día los responsables de dar esa expresión. Dios no tiene más boca en la tierra que la boca de sus hijos. Dios no tiene más boca en la tierra. Tiene muchos pajaritos y todos los animales tienen un sonido, ¿verdad? Todos los animales tienen una expresión, porque dice que hasta el animalito más pequeño se puede captar un sonido. Todos tienen. Digo, pero la jirafa que no tiene cuerdas vocales, que ella no tiene cuerdas vocales y pobrecita no puede hacer ni una alabanza. Pero bueno, aunque sea pues un animal entre muchos, ¿verdad? Pero él no puede. Pero dice que así está brotando esa alabanza. Pero cuando vamos aquí, dice en el verso 5, en el 4, porque Jehová tiene contentamiento con su pueblo. El Señor tiene contentamiento, y ese contentamiento, cuando a través de nosotros ahora que nos unimos, no importa, aunque seamos 10, 20, 40, 50, 100, 2000, 4000, no importa. Si hay esa unidad en ese deseo de alabar al Señor, porque nos nace alabar al Señor, nos sale del corazón, mira hermano, hay un contentamiento tan grande. No importa cómo tú te sientas, ni en qué condición te sientas, ni qué estés pasando, viene un cambio, yo digo de metabólico, hasta metabólico, ¿verdad? Como que algo adentro de uno hasta que el cansancio se te va, yo no sé, es algo tremendo. Porque cuando venimos, ¿verdad? Muchos vienen arrastrando los pies y se va caminando bien, porque vienen cansados. Pero ya es como un refrescamiento. Hermoseará a los humildes con la salvación, regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Es el versículo 5, Salmo 149. Exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos. Esto ya sabemos que es un arma de guerra. La alabanza es un arma de guerra también. Aparte de que es un arma de amor, de expresión a Dios, también es un arma de guerra. Porque estamos nosotros declarando a los principados y potestades quién es el soberano. Y nadie. No hay ni siquiera una cotorra que puede hablar, ¿no? Y no puede expresar eso. Nosotros sí podemos expresarlo.
Podemos decir, tú eres el soberano de los reyes de la tierra. Y podemos expresarlo diciéndolo y sintiéndolo. Porque esto es muy importante, que lo que le expresemos a Dios sea un sentir nuestro. No sea solamente, dice, hay de aquellos que solamente sus corazones están lejos de mí. Con sus labios me honran, pero sus corazones están lejos de mí. Porque el sistema religioso, pues siempre repetía, le decía, tú porque Shaddai, él le dona, y cuántas palabras decían ellos. Pero lo menos que tenía en su corazón era eso. Y el Señor los descubrió. Con sus labios me honran, pero sus corazones están lejos de mí. Entonces, tiene que haber en nosotros una comunicación entre nuestro corazón y nuestros labios, que haya esa expresión verdaderamente de amor. Para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado, gloria será esto para todos sus santos. Por esa razón, hay tantos ejemplos que encontramos aquí en las Escrituras, que el pueblo de Dios, como la guerra que tuvo Josafat, cuando no tenía suficientes hombres, ni suficiente fuerza, ni tenía todas las cosas para poder ganar, ni eran tan diestros para ganar un ejército tan fuerte como ese. Mas, sin embargo, entonces el Señor lo que dijo, bueno, pues, alábenme, nomás alábenme, vístanse con sus vestiduras sagradas y alábenme. Nadie va a levantar espada, no tienen que hacer nada de eso, alábenme. Y cuando comenzó la alabanza, vemos en la historia que los mismos enemigos se mataron unos a otros. Y ellos no tuvieron que derramar una gota de sangre. Así mismo, cuando nosotros alabamos al Señor, ocurren esos milagros. Ocurre un milagro cuando nosotros estamos cantando. Ocurren cosas tremendas. Y esto lo hemos aprendido a través de este tiempo. ¿Sabes que aquí también estaba leyendo que aquí en el hospital de los veteranos, que el hospital que se llama Murphy, A. Murphy, así se llama, ¿verdad? Pues ahí lo estaba leyendo en una noticia. Dice, utilizan esta técnica de la música. Dice, para los pacientes antes y después de las operaciones. Porque han descubierto que les quita estrés. Y ya no tienen tanto temor. Ellos no están tan asustados. Dice, pues científicamente está comprobado que se bajan los niveles de hormonas estresantes en la sangre. En la música. Por eso nosotros cuando teníamos nuestros niños, duérmete mi niño, duérmete, y enseguida nos dormíamos. Porque, ¿verdad? Y no, nos gustaba que nos cantara, no sé, había algo así que nos dormía. Y esto se volvió una costumbre que hasta venden discos para tú ponerle a los bebés, para que los bebés se duerman. Mira, ahora veníamos, ¿verdad?, con la música, estas niñas son muy escandalosas, ¿verdad? Ellas hablan alto y gritan, ¿verdad? Digo, no te ocupes, yo pongo ahorita la alabanza. No se durmieron, ¿no? Pero estaban tranquilitas. Ah, sí, ella le pone música de Marco Witt. Instrumental, ese que toca el piano. Pero eso es muy bueno. A nosotros siempre, me acuerdo, mi papá nos ponía Rachmaninoff para dormir. O lo más popular que eran las hermanas del trío Martí, que cantaban Simoné y cosas de esas. Y nosotros nos dormíamos con eso siempre nos dormíamos con eso. Nos ponía un tocadisco y con todas esas canciones. Pero bueno, eso lo hacían más bien para que, tú sabes, para que ya nos dejaran tranquilos a ellos y se durmieran, no pensando en algo sabio. Pero es un gran potencial. Estuve leyendo esto realmente, y según los científicos, el ser humano es un ser musical por completo. ¿Cuántos de los que estamos aquí montamos en el carro y ponemos radio enseguida? ¿Verdad? O cantamos. A veces estoy grosso, estoy cantando igual. Y la gente dice, mira, porque tú, ¿verdad que a ti te pasa? A mí me pasa, y yo estoy cantando. Un día me dice un primo de Pablo, ay tía, mira que tú cantas. Porque yo andaba en el grocery. Yo ni me acuerdo ni que estoy cantando. Un día fuimos a la librería cristiana, ustedes saben que uno se ponía unos audífonos, y estaba Iván por ahí caminando. Yo, y dice, mamá, toda la tienda te está oyendo, cállate la boca. Porque tú sabes, cuando tú te pones estas cosas, tú no oyes afuera. Y yo estaba cantando el canto que yo estaba oyendo, probando los discos. Y vino Iván corriendo muy avergonzado. Dice, todo el mundo te está oyendo ahí cantando. Cállate la boca, canta bajito. Pero es un deseo en el corazón, ¿verdad? Cuando eso comienza. Yo me acuerdo cuando mi abuela, alguien se moría en el barrio, que se morían toda la semana,
Toda la semana había un muerto en ese barrio. Mi abuela, no pongas el radio, hay que respetar los muertos. Y, ay, abuela, ¿y cuántos días? 3 días. 3 días había que guardar luto por el vecino ese que vivía como 10 cuadras más allá. Pero vaya, a lo mejor pasaba y oían el radio, eso era una falta de respeto. Yo no sé en México si fue así, pero en Cuba era horrible, sí. Y en el tiempo de Semana Santa, hermano, en el tiempo de Semana Santa no había una música en el radio. Todo era, ay, yo quería que pasaran esos días rápido, ay, qué aburrido se me hacía. No permitía nada en el radio, porque Jesús está muerto. Cuando resucite, sí. No, cuando resucitaba, ¿qué? Todos los radios del pueblo a todo lo que da, ¿no? Porque ya estaba resucitado. Y no podíamos, no aguantábamos estar en ese silencio sin música. Pero no sabíamos que éramos seres musicales. Creíamos que era costumbre, pero somos seres musicales. Necesitamos la música, es parte del desarrollo. Pero cuando esa música se centra en aquel que creó todas las cosas, aquel que creó la música, ya es diferente, ya tiene como un resultado mejor. Por esta razón, ahora que estamos viendo esto, pues entendemos lo que dice aquí en Apocalipsis, donde dice que Jesús dice que Él viene a buscar su alabanza. Dice, Él es digno de recibir la honra, la gloria, el poder y la alabanza. 7 aspectos viene Él a buscar, y busca la alabanza en nosotros, porque la alabanza realmente a Dios, como dice el canto, cambia las cosas, Verdaderamente, pues, estamos bien seguros de esto. Vamos a leer un momentico ya para terminar aquí, el Salmo 71. En el verso, David era un viejito ya. David adoraba a Dios en su cama, cuando ya no podía levantarse porque estaba allá y le dolían todos los huesos, no, yo creo. Y tenía siempre frío, estaba muy viejito. Pero él dice que él, levantaba sus manos y él adoraba a Dios en su cama. Porque este hombre que tuvo el corazón de buscar a su Dios desde jovencito, porque qué bueno, dice, el bueno le es al hombre llevar su yugo desde su juventud. Eso está importante. Él supo realmente la victoria tan grande que tenía el poner a Dios en su lugar, en este caso, en su corazón. Y él todo lo arreglaba expresando a Dios en canto. Dice, cantaba bien. David tenía un potencial, cantaba bien porque cantaba de corazón. Cuando fue Saúl a buscarlo buscando a alguien que le ayudara ahí contra los demonios, eso que tenía él, y le dijeron, hay uno ahí que se llama el hijo de Esaí y toca bien, y es prudente, y es esto, y tenía un montón de atributos buenos, unos atributos increíbles, y era jovencito, y lo llamó, y entonces él allí se dedicaba a tocar. Dice que él creó muchos instrumentos musicales que después viene a ser mandamiento que tenían que usarse siempre en la casa de Dios, esos instrumentos musicales que creó el rey David. Tenía una habilidad creativa, que eso se desarrolló él desde chiquito, tenía esa habilidad, y él creó esos instrumentos musicales, y no solamente eso, los tocaba muy bien, y cantaba muy bien, y todo el canto era Dios, pero cuando ya estaba anciano, que ya no podía hacer nada, él seguía diciendo, yo para ti siempre cantaré, dice en el verso 5, para no leer todo, Salmo 71, verso 5 dice, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud, seguridad mía. Y les hablo a los jóvenes que verdaderamente tomen esta palabra. Cuando tú tomas al Señor desde tu juventud, hay una seguridad tremenda, una confianza tremenda, porque tú te desarrollas con un potencial diferente, ¿sí? Dice, en ti he sido sustentado desde el vientre. De las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. O sea que él consideraba que desde muy pequeñito, sin conciencia todavía,
Él tenía ese anhelo de Dios. De ti será siempre mi alabanza. Como prodigio he sido a muchos, pero tú, mi refugio fuerte. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria, todo el día. Ese era el anhelo de David. Y David tenía sus trabajos, fue rey, era guerrero, era padre, tuvo un chorro de hijos. Sí, tuvo que hacer una vida, y la parte de él de guerrero nunca, pues fue un guerrero increíble. Él hizo muchas cosas. No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Así como fue en la juventud, también en la vejez. Porque mis enemigos hablan de mí, y los que me acechan, dice, y los que acechan mi alma, consultaron juntamente diciendo, Dios lo ha desamparado. Perseguidle y tomadle porque no hay quien le libre. Oh Dios, no te alejes de mí. Dios mío, acude pronto en mi socorro. Sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma. Sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. Pero yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor y haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Qué hermoso. Y dice, esta es la oración de un anciano. Todo ese salmo, después dice, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud. Y verdad que Dios le enseñó, pero porque él se entregó completamente. Y Dios empezó a orientarlo bien. Y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Vamos al 22 también para no alargar tanto. Asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio, oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Mis labios se alegrarán cuando cante a ti, y mi alma, la cual redimiste. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. Y era un viejito, y había tenido tremenda victoria. Fue un hombre que tuvo luchas, pero fue un alabador, fue un perfecto alabador. En medio de todas las altas y bajas que tuvo, que no fueron tantas bajas como altas, fueron más altas que bajas. Pero de todas ellas el Señor le enseñó, lo guió, le enseñó y lo levantó. Pero él no se le quitó nunca el deseo de alabar al Señor. Ni en los tiempos malos, ni en los tiempos regulares, ni en ningún tiempo. Así que esto realmente se haga en nosotros, pues, vida, ¿verdad? Cada vez más. Y seamos nosotros esos alabadores que el Señor busca, que Él está buscando. Adoradores en espíritu y en verdad. Tales adoradores está buscando el Padre, y más aún en este tiempo postrero que estamos viviendo. Así que vamos a darle gracias al Señor y vamos a aprender a salir de los atolladeros, ¿verdad? Con notas musicales. Señor, te damos gracias porque es tanto lo que tú has puesto en el ser humano que todavía ni se descubre el potencial tan grande que tú has puesto en este género humano. Ahora que nosotros estamos entendiendo que tú eres ese árbol de vida donde estamos comiendo, donde se desarrolla un potencial tan grande, Señor, para poder conocerte como tú quieres ser conocido, que no cese de nuestra boca, Señor, esa expresión de gratitud, de alabanza, de deseo de amarte con todo nuestro corazón, de ir a ti, Señor, para ser dirigidos en decisiones, situaciones, Padre. Que te veamos siempre como ese Padre que está dispuesto, Señor, a ayudarnos, a darnos una palabra de consuelo, una palabra de sabiduría o una palabra de consejo. Que siempre te veamos a ti, Señor, mucho más grande que nosotros. Que te veamos como el soberano, como lo que tú eres, Señor. Para poder, Señor, en este deseo que hay en nuestro corazón, expresar las alabanzas al Dios de Israel. Así como David se gozaba porque podía alabarte a ti, Señor. Y sabía que tú inmediatamente estabas escuchando ese canto que salía del corazón de él.
y de que te gozabas escuchando, porque tú decías, Señor, que verdaderamente tenías contentamiento con tu pueblo. Y David lo supo también. Te damos gracias, Padre, y ayúdanos, Señor, a corresponder con el mismo amor que tú nos das, poder corresponder contigo de igual forma. Porque bastante hay en nosotros para poder amarte a ti, Señor. Y amar a los que están alrededor nuestro, Señor, a nuestros semejantes. Te damos gracias, Padre, porque esta es nuestra confianza. El haberte conocido a ti es verdaderamente la vida eterna. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Aleluya.